Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El momento preferido de Abraham es ir al parque, a jugar con los amigos, con la arena, a montar en los columpios. Yo como madre me siento pues muy feliz que otros niños quieran jugar con él. Abraham es un niño más en el parque, totalmente. O si no, por lo menos es lo que más intentamos, ¿verdad? Y luego los propios padres de los otros niños también ayudan mucho a que sea uno más. Ven con él. ¡Al columpio! Mira el nene, qué alto, mira. ¡Hola! Bueno, ¿eh? ¿Sí? Hola, ¿esta niña es tuya? Sí. Qué mona. ¿Cómo te llamas? Paula. Leire, aquí está. Leire. Ah, la que Ay, está nos ha Leire. dejado la pelotita, Leire. Está Hemos jugando. jugado con ella, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias, señora. Gracias. Muchas gracias. Ven, encantada de jugar con él. Gracias, ¿eh? Nada. Mira, Abraham. Claro, cada uno tiene lo suyo, pero que es muy agradecer, ¿sabes? Que jueguen también con otros niños. De nada, hijo. Gracias, de verdad, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, gracias por nada, ¿eh? Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Adiós. Mira, Abraham, vamos, ¿quieres que vayamos un poquito allí al columpio? ¿Dónde quieres ir? A ver. ¿Has escuchado que a las personas con discapacidad les dicen de todo? Minusválidos, enfermitos, discapacitados, inválidos, sordomudo, cieguito, retrasado, mudito, chuncho, retardado, pobrecito. No podemos continuar así. La manera correcta es persona con discapacidad o personas con discapacidad auditiva, física, visual, intelectual. Recuérdalo, todos tenemos nombre y apellido. Pregunta y úsalos. Todos somos personas con o sin discapacidad. No discriminemos, no ofendamos más. Utilicemos las palabras adecuadas por el respeto e igualdad hacia las personas con discapacidad. Coproder protege los derechos de las personas con discapacidad. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Rumiñahui, siempre junto a la gente. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Estacionamientos para personas con discapacidad. Porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer el uso correcto de los estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. ¡Vamos! Es importante que sepas que para utilizar los estacionamientos exclusivos, el vehículo debe ser conducido o trasladar a una persona con discapacidad. No olvides dejar a la vista tu credencial de discapacidad en original. Al interior del vehículo, en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Recuerda, la Cruz de Malta no es un documento válido para hacer uso de estos estacionamientos y según la ley de tránsito, su uso indebido es una infracción grave. Carabineros e inspectores municipales son los encargados de fiscalizar y cursar las infracciones correspondientes. Respetar los estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad es respetar sus derechos.
A veces solo somos el reflejo de aquello que queremos ser. Somos sombra y oscuridad. Y no solo en esta profesión, se da una lucha continua por ser aceptado, por hacer amigos, cuando tu enemigo es el reflejo que te da el espejo. La discapacidad más grande de todas es la de tu propio cuerpo. El reto ya no es superar al resto, sino uno mismo. Creer en ti y amarte tal cual eres. Tu alma es la que necesita mejorar su apariencia. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Buenas noches, estamos aquí un martes más en el programa B1, B2, B3. Un programa que, como todos sabéis, tocamos sobre todo el tema de la discapacidad visual, aunque también hablamos de otros temas. La verdad que os estáis preguntando dónde está Manel Martín. Manel hoy tenía un compromiso, no podía venir y he venido yo. Soy Yasmina Méndez, la responsable de comunicación de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Y siempre que no esté Manel o que Manel no pueda asistir aquí con vosotros, que serán pocas veces, supongo, pues yo estaré aquí en su lugar y presentaré el programa. Hoy estamos aquí con Pere Valera, socio de la Asociación Discapacidad Visual Cataluña. Hola Pere, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pere ha venido a hablarnos de todo un poco. Hablarnos de movilidad, hablarnos de sus vivencias y de su vida en general y de sus aficiones. Pere, llevas 3 años y medio en Barcelona. Llegaste un 26 de febrero de 2006. Vienes de Altea, Alicante. ¿Por qué Barcelona? ¿Qué buscabas en Barcelona, Pere? Bueno, siempre fue un sueño de muchos años. Entonces, yo pienso que los sueños, si uno los trabaja, se hacen realidad. Es como un proyecto. Entonces, yo sabía que para mí la ciudad donde yo tenía que residir por un tiempo relativamente largo sería Barcelona. Y entonces pues encontré el momento adecuado para dar ese salto y aquí estoy. ¿Y qué pasó hace 3 años? ¿Cuál fue ese momento que tú dices, me voy para Barcelona porque ahora puedo? ¿Qué circunstancias se dieron? Se reúnen las circunstancias económicas y luego aparte también se reúnen las circunstancias, digamos, mentales, ¿no? Digamos, estoy preparado, estoy con ilusión, ya estoy listo y voy a dar ese paso porque tienes que estar consciente del paso que vas a dar, porque implica un cambio, ya que yo antes vivía con mi familia y entonces ahora ya era un cambio totalmente de vida. ¿Barcelona ha cumplido tus expectativas, lo que buscabas? ¿Barcelona es como te la imaginabas? Yo pienso que las expectativas prácticamente sí.
Lo que sucede es que vivimos en un día a día, entonces si decimos que totalmente las expectativas se han cubierto, no estaríamos contestando una realidad. Y estamos en una continua evolución, entonces aún quedan muchísimas cosas por hacer. Y evidentemente la vida ha ido pasando en esta ciudad y bueno, he logrado poco muchas cosas. Hablaremos de estas cosas, pero antes me gustaría, porque muchos de nuestros espectadores se estarán preguntando de qué viene tu discapacidad. Tú tienes una discapacidad visual, que si es de nacimiento, que si ha sido por enfermedad. ¿Qué pasó, Pera? Fue de nacimiento, entonces ya a los 3 o 4 años mis padres decidieron de dar un diagnóstico claro y contundente a lo que yo tenía, y lo que tengo actualmente, que es retinosis pigmentaria. Y bueno, pues siempre he visto, mi visión siempre ha sido la misma. Y bueno, como mínimo, quedarme así. El futuro pues no existe, pero bueno, que tenga que venir lo que venga. Ahora te voy a hacer una pregunta que no te esperas, ¿no? Y es para que también pueda conocerte más la audiencia de con quién estamos hablando, ¿no? Y es que me gustaría que me dijeras uno de tus defectos y una de tus virtudes. Complicado. Bueno, comenzaremos por el defecto. Quizás soy una persona cabezón, es decir, una persona que si no me justificas una situación, yo siempre mantendré mi postura. R que R, ¿no? Sí, R que R. Y una virtud, yo para mí creo que una virtud es ser una persona organizada. Organizada en mis cosas. Y esto es importante para la discapacidad visual, tener un orden. Sí, algunas veces dentro de tu desorden es el orden. Pero sí, yo trato de que esté mi vida lo más organizada posible. De vez en cuando se improvisa, la vida es así, pero por supuesto trato de que, tirar para adelante dentro del orden. Vamos a hablar también, Pera, un poquito de tu profesión. No nos vamos a extender porque daría para mucho, ¿no? Pero sí que me gustaría que supieran pues a qué te dedicas. Bueno, en el Estado español se vende, la ONCE vende un producto de juego y otro, productos de juego, de azar. Yo soy comercial y bueno, en ello estamos, tratando de llevar la suerte a la gente en lo que buenamente se puede. Sí. Vale, ¿y crees que es difícil la integración laboral para el colectivo de las personas con discapacidad visual? ¿Tú te has visto en situación de querer otro empleo y te han cerrado puertas? A ver, eso depende un poco en qué estado estés. A ver, aquí en el Estado español resulta que tenemos la ONCE, que es cierto que da mucho empleo, ya por la venta de cupón o por otros medios. Pero hay que reseñar que el empresariado privado le cuesta a contratar discapacitados, sea porque de cual solo sea. Ven las discapacidades, ¿no? No ven las capacidades que podéis llegar a tener, ¿no? Exacto. Sea la discapacidad que sea, yo considero que todas las personas podemos llegar a conseguir grandes logros. Entonces, simplemente se trata de saber dónde están los logros de esa persona y de saberlos explotar. Porque también tengo entendido que la venta del cupón ha bajado mucho, ¿no? Sí, no es una cuestión. ¿Cómo será esta situación a largo plazo? Porque puede ser que se queden bastantes personas discapacitadas visuales sin empleo. Yo entonces, no soy un analítico, no soy una persona que hace estudios de mercado, pero bajo mi experiencia, que ya hace unos cuantos años, yo veo un declive en la venta de juegos de azar. No solo en la venta de cupones de la ONCE, sino en todos. Quizás dar un pronóstico sería complejo, pero no están los momentos buenos. Y eso se debería de reconocer y habría que buscar alternativas, y eso es un tema que a quien compete que se ponga un poco las manos a la obra, porque los juegos de azar ya comienza todo mucho por terminales electrónicos, nuevas tecnologías, y bueno, pues vamos a ver, estamos todos un poco en incertidumbre. Pues desde aquí también podemos decir, si nos está viendo algún empresario,
o algo que la integración laboral es muy importante y que hay que eliminar estas barreras mentales, ¿no?, que tienen y aparte ciertas que personas, ¿no?, para contratar a una persona que tiene... Y aparte que porque... es muy importante, tienen beneficios a la hora de la contratación, beneficios fiscales, declaración de la renta, declaración de seguridad social, es algo que lo tienen que enviar porque es interesante. Sé que lo tienen que mirar, pero también tienen que adaptar el puesto de trabajo y hay veces que esto supone demasiado cuando en realidad no es tanto, ¿no?, meter un programa en un ordenador o... Después, lo importante es ver el rendimiento de la persona. Muchas veces una persona con discapacidad es más rentable para una empresa porque le pone mucho más empeño a la función que está realizando. Y eso está comprobado, no es que yo lo diga. Todos somos personas, pero normalmente una persona con discapacidad se esfuerza más, ¿eh? Está comprobado. Pero no sé si llegados a este punto podemos explicar que ayer te acompañamos, ¿no?, desde la asociación hasta tu casa, sí, para comprobar un poco también la movilidad y las barreras que se puedes encontrar por el camino, sí, cómo es la gente. Bueno, tenemos un vídeo que ahora lo pondremos y entre los dos pues podemos ir comentando. Vale. Yo si quieres te voy también describiendo un poco lo que va sucediendo, pero como es tu recorrido, yo creo que te acuerdas perfectamente de ayer, del día de ayer, y que podremos comentarlo, ¿no? Afortunadamente sí, un día solo da para acordar. Perfecto. Ya estamos viendo el vídeo, espera. Ahora es cuando sales de la asociación y en un principio en Cardenal Rey pues ya hay unos pivotes de estos que no sé yo... Es un aburrimiento. Pivotes, sí. Si te gustan, no te gustan. No, ¿qué te porque es una cuestión bastante fina y entonces algunas veces el bastón no le das el recorrido correcto y ocurre que es un problema. Sí, y luego pues siguiendo me sorprendió mucho ayer en el recorrido que siguiendo por San Ramón Nonat, que es la calle que continuaba de nuestra asociación, había un kiosco de la ONCE tocando la pared. Esto es lo normal, porque se supone que cerca de la pared, que es por donde vosotros os guiáis con el bastón, no deben haber ni barreras, ni maceteros, ni... Yo considero que no. Lo acaba de pasar el vídeo, por ejemplo. No deben haber estas barreras porque... Yo considero que no, hay una entidad que supuestamente se dedica también, mediante la Fundación 11, a arreglar, a tratar de eliminar barreras arquitectónicas, no debería de tener esta. Ahora mostramos, acabas en el vídeo de tocar el mando este, sí, que es para los semáforos. ¿Nos podrías explicar un poco a la audiencia de qué se trata? Pues se trata de un mando que tú lo pulsas y cuando el semáforo está verde, el semáforo emite una señal acústica y cuando está rojo pues no emite nada. Es algo que se está implantando poco a poco y bueno, ahora la suerte que en Barcelona dentro de unos años todos los semáforos estarán supuestamente adaptados, supuestamente, vamos a ver. Vale, actualmente no lo están todos. Algunos sí, pero todos no. Porque ahí ves que requieres, si no está adaptado, requieres de alguien que te diga o también de escuchar los coches y medio arriesgarte, pero bueno. Ahora pasas por unas obras, pero bueno, estas no son las más complicadas que nos encontramos ayer. Las obras, ¿qué decir a los constructores que hacen las obras pues, como bien... Habla más fuerte ya. ¿Qué decirles a los constructores que realizan estas obras? Pero... Yo creo que dejen más señalizado lo que es la obra, que no implique un peligro a la hora de mover algo, porque no sé, es un poco complejo. Hay que tener mucho cuidado con la seguridad, que si hay una obra que extreme mayores seguridad, sí. También acabas de pasar una especie de tabla de menú, pero creo que era de helados, no sé de qué era, pero la cuestión es, hay una ley en Cataluña, que es el código, en Barcelona de hecho, que es el código de accesibilidad, ¿no? Y está aprobado que no se pongan ni maceteros, ni tablas del menú del día, ni todas estas cosas en medio. Esto dificulta el camino de un discapacitado visual mucho. Sí, porque el discapacitado visual lo que trata de ir lo más cercano a la pared, porque es un punto de referencia. Entonces, claro, al ir cerca de la pared, si te encuentras con estos obstáculos, primero lo tienes que detectar, después lo tienes, digamos que,
bueno, que ahora no encuentro la palabra, que evitar, ¿no? Sí, sí. Y Esquivar, después ¿no? seguir, Esquivarlo. esquivar, exacto. Y entonces, pues es un problema, sí. Pero bueno, con el tiempo esperemos que la sociedad se conciencie, los empresarios se conciencian y haga su función, que es eliminar estas barreras, que no solo son para discapacitados visuales, son para todo el mundo, porque impide que el vianante vaya por la calle con su espacio correcto. Vale, una de las cosas que me sorprendió ayer y que ya ha pasado 2 veces en el vídeo es que la gente estaba como muy solidaria. ¿Esto Sí. te suele pasar No, cuando no, no. vas de la asociación a tu casa o no? Es un Espera. punto que quería dejar claro, que ayer, claro, la gente le gusta mucho la cámara y está bien, ¿no? Es divertido, pero no... a ver, sí que hay gente solidaria, por supuesto que sí, pero lo de ayer fue una excepción, ¿eh? Es que no sé si fueron 3, 4 Sí. o 5 personas. Y muy ¿no? preocupados, sí, muy preocupados. No suele pasar, hay gente que alguna vez te echa un cable, pero vamos, normalmente la gente va a lo suyo. Pero, en fin, si preguntas, normalmente la gente te contesta, ¿eh? Y si pides ayuda, también casi siempre la gente te va a echar un cable, sí. Pero normalmente cada uno va a lo suyo y no se muestran así tan directos como ayer se mostraron. Ahora sigues con el recorrido. Recuerdo yo que también nos encontramos con una persona. También nos encontramos con una persona que tenía un montón de ladrillos, no sé si lo llegaste a apreciar, Sí. en medio de la calle, Sí. todo levantado antes de llegar ya a tu casa, y que te coge como un muñeco Sí. y te guía para el otro lado, ¿no? Esto como... Pues esto primero que actúa mal, porque primero la persona tiene que decir, disculpa, estamos aquí haciendo una obra, permíteme que te ayude, y ya con eso, ya la persona con problemas de visión sabe que, bueno, que tiene que dejarse ayudar. Pero es una situación un poco violenta, ¿no? Que te cojan directamente, eso no. Por favor. Necesitamos más Concienciación cívica. y sobre todo pues lo que decíamos de las barreras mentales, ¿no? Sí. También acabas de pasar por en medio de una obra, justo por en medio de dos de estas, ¿cómo se llamaría? Las cosas estas amarillas que ponen en las obras. Te has metido, pero porque tú cabes, porque otra persona... Claro, porque soy otra persona delgado. no se mete, porque eres ágil y delgado y pequeño, porque si no, otro no entra. No sé cómo lo hiciste, pero por ahí has salido. Bueno, también por el porque vídeo. afortunadamente tengo un poco de resto visual y puedo llegar un poco a esquivar. Pero esa obra fue complicada, sería complicada para una persona que no ve absolutamente nada, o en mi caso, si hubiera estado de noche totalmente. En ese caso hubiera ido mucho más lento y con mucha más precaución. Claro, era de día y podía ver algo en medio de los que... Mira, ya creo que el vídeo va acabando porque estamos llegando a tu casa. Dijésemos, ¿no? Ahora está... Ahora hemos, pues... Estaba la gente hoy más solidaria, Pera. Sí, mucho más. Porque cuando yo había venido a la asociación, nadie se había molestado en decir nada. Necesitas ayuda. Claro, o en un paso, o en cosas así. Ahora salimos por aquí. Bueno, ya hemos visto el vídeo que pudimos realizar ayer, pero la verdad es que lo hemos comentado un poco. No sé si tienes algo más que decir del vídeo. Luego veremos otro de ya dentro de tu casa y cómo te mueves. Bueno, pero del de este, vídeo... ¿algo que comentar? ¿Qué te pareció ayer la sensación? Del vídeo la única cuestión es que es algo que se está haciendo desde la Asociación Discapacitats Visuals de Cataluña, es la concienciación de la gente. Es decir, tú lo has comentado antes, lo que no puedes coger es una persona ciega total o con problemas de visión y cogerla directamente del brazo o de cualquier lugar y arramblar, ¿no? Tienes que... Sin preguntar, Exacto. además, porque entonces ellos es te una ven cuestión y te cogen como formativa. muñeco y te hace pim, Exacto. pam, pum. Es una cuestión formativa. Entonces aquí las administraciones públicas tienen que hacer un ejercicio claro de formar. No se forman muchas otras cosas, no se hacen campañas. Pues también en eso también otra campaña de concienciación, de trato a las personas con discapacidad, sea la que sea. Es importante. Y más, Pera, y más cuando estamos en la escuela integrada, que siempre lo decimos.
deberíamos dar un paso más en este asunto. Bueno, para los espectadores que nos estén viendo, sabéis que podéis colaborar con nosotros y preguntar lo que sea a Pera, a mí, a través del chat. Si estáis en la web, pues tenéis allí el apartado del chat y podéis hacer vuestras preguntas que yo las trasladaré a Pera o las contestaré yo misma. Gracias. También me gustaría deciros que esta tele está empezando, pero ya vamos que nos salimos. Y nos gustaría tener publicidad. Publicidad de todas las empresas que se supone que son solidarias y que ayuden a este proyecto a tirar para adelante, porque es una cosa muy bonita. Que una tele se pueda hacer de personas con discapacidad para personas con discapacidad y así se pueda también aprender, ¿no?, de todo esto. Y no sé, creo, Pera, que nos vamos a tener que ir a publicidad. Bueno, pues vamos a que estas Hablando empresas de publicidad, tengan... nos vamos a publicidad. Claro, vamos a ello. Y unos cuantos anuncios y volvemos y profundizamos un poco más en lo que son tus aficiones, lo que te gusta hacer en la vida, lo que haces normalmente, y pondremos también un vídeo de cómo te desenvuelves las tareas domésticas y saldrá Guillermo y todo. Perfecto, pues ahí estaremos. Estamos aquí de nuevo en B1, B2, B3 y primero no me quiero olvidar de nuestros espectadores y ni del chat, por supuesto. Y hay una persona que se llama Agus, o su nick es Agus, que nos pregunta si alguna vez te has planteado algún otro tipo de trabajo que no sea el cupón, Pera. Bueno, sí me lo he planteado, es un proyecto a medio o largo plazo. De hecho, hace muchos años estuve también haciendo otro trabajo paralelo a la venta de cupón, pero bueno, es una cuestión de tiempo, de reciclarse un poco más en la formación y vamos a ver, ¿por qué no? Nunca se sabe. Es una puerta que no está cerrada a un cambio. ¿Qué te gustaría, Pera? ¿Qué te gustaría? Pues yo tengo en principio en la cabeza dos cuestiones. Una sería trabajar para vertiente social, me gusta. Y figúrate cómo son la vida de contradicciones. También me gusta el área de economía, comercio, empresa. Entonces, bueno, no sé, la vida es larga, vamos a ver lo que sucede. Pero ¿por qué no? Un cambio siempre es positivo, laboral. Podría serlo. Hablando del tercer sector, me gustaría recordar que se pueden hacer muchas cosas en el tercer sector, ¿no? Y que podemos ayudar a mucha gente, que se pueden hacer voluntarios, la gente que se prejubila y no sabe qué hacer, o la gente jubilada, puede ayudar, y aquí en Cataluña hay muchas cosas que hacer y se necesita mucho voluntariado, tanto en nuestra asociación como en muchas más asociaciones. Pero pues vamos a pasar un poco a hablar de tus aficiones y tus inquietudes. De acuerdo. Vamos a ir descubriéndolas poco a poco. Por ejemplo, ¿haces deporte? Sí, me gusta hacer deporte, no solo por una cuestión física, también porque en mi trabajo, al estar en constante contacto con el público, conversación y trato, llega a cansar. Entonces necesitas, en mi caso yo necesito al mediodía, un rato para dejar mi mente despejada, desconectar, dejarlo en blanco. Y el deporte te ayuda, por supuesto, a conseguir eso y aparte a sentirte físicamente mejor. Y hago gimnasio un poco, me gusta muchísimo nadar y un poco de... Espera, no sé si te parecerá bien, mira, he pensado que podríamos ir comentando cómo eres y todo esto mediante el vídeo que hicimos ayer también en tu casa, cómo te desenvolvías y tal, y así podemos hablar de la importancia de un ordenador en casa o otros temas, ¿no? Vale, perfecto. Ponemos el vídeo, por favor, y vamos comentando los dos. ¿Has ido haciendo todo el camino? Adelante, para atrás, para adelante, de abajo, de... ¿Estaba la gente hoy más solidaria, Pera? Sí, mucho más. Porque cuando yo había venido a la asociación, nadie se había molestado en decir nada.
de necesitas ayuda. Claro, o en un paso, o en cosas así. Ahora salimos por aquí. Es esto de aquí. Hola. Adelante. Y ahora, está grabando, ¿no? Sí. Os presentaré a Chal, que es el perrito, y no sé si estará mi compañero de piso, no lo sé. Ahora lo sabremos. Hola. Hola, Charles. Hola, bonito. ¿Cómo está el mayor de la casa, el que manda aquí en todos? ¿Quieres saludar a la cámara también? Charles? Bonito. Ven, vamos a ver a tu amo. Ven, corre, ven. Ven conmigo, que creo que está por aquí tu amo. Hola, Guillermo. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, buenas noticias. Tengo prueba mañana. ¿Tienes pruebas Sí. de qué? Hola, ¿qué tal? Él es mi compañero de piso. Benvingut. Benvingut. ¿Y usted cómo se ha portado? Acabo de llegar. ¿Sí? ¿Qué escucha más linda? Mira, saluda a papi. Salúdalo. Seu. Él está con nosotros de hace poco tiempo. Es adoptado. Y lo queremos mucho, ¿no? Claro. Él es el amo que le tiene que... Voy a ver si existe. F4 W Ania.com BR enter www.mariabetania.com.br Buscar con doble cuadro de edición 100%. La página tiene 5 marcos y porcentajes. Left marco sua máquina plugin final. Es una web en portugués de María Betania, que es una de las artistas de las cuales me gusta escuchar. Y su web en principio no está adaptada, pero bueno, vamos a ver. En blanco topo marco, un title, topo final de en blanco medio marco, María Betania, en blanco para visualización desde, sitio con acento necesario que, bote tenga instalado en, sua máquina plugin, listamos aviso, en blanco, real player, now instalado. Te piden que tengas instalado una serie de programas, pero bueno, estos programas sí que están instalados en mi ordenador. Enlace, clique aquí para instalar. Pero bueno, te da la opción que si no los tienes instalados, podemos instalar. Aquí sí que te da la opción, enlace aquí, entonces directamente tú enlazas y te puedes descargar el programa. Eso sí que está hecho. Entonces lo que vamos a tratar de ubicar sería entrar en la propia web. En blanco, las 6, Windows, en blanco, enlace, en blanco, medio final de en blanco, B marco, un title, B marco, un title final, en blanco, left marco, un title, left final de marco. Estamos al final de la web. Marco, un title, left marco. Vamos a reconocer a ver si podemos entrar. En blanco, B final de marco, un title, B marco, en blanco, medio final de marco, en blanco, enlace, entrar no site. Vale, entrar no site, entrar en el lugar. Vamos a entrar, a ver qué pasa. Enter, veo, entrar no site visitado enlace, nueva ventana de navegación, Microsoft Internet Explorer, 1%. Documento Adobe PDF diálogo. Hay un problema con Adobe Acrobat /Reader. Salga de Adobe Acrobat /Reader y vuelva a intentarlo. Aceptar botón para activarlo. Son tantas cosas que dicen. Estos son de las... Bueno, nada, hagamos caso. Vale. Entonces ahora estamos en la misma web. Aparece una música, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa con las flechas de cursor. María Betania. En blanco. En blanco. Utilizo el tab, que es otra opción para poderme mover. Tampoco. No, es decir, todo lo que aparece aquí
esto de aquí, esto que son los enlaces, el programa, no me lo reconoce en blanco, no me habla nada de nada. Yo tengo la suerte de que puedo ver algo y con el ratón me puedo ir, por ejemplo, yo quiero ver la agenda de conciertos que tiene, porque yo lo puedo llegar a ver. Agenda, por ejemplo, a ver, arriba estaría biografía, bueno, una serie de cosas, ¿no? Discografía, palco, bueno, esta web no está adaptada, pero yo, si quiero, pues cojo esto aquí, voy poco a poco, porque mi visión es como por el centro del ojo, y ya veo que está aquí, le clico aquí agenda, entonces ves que para una persona que tiene correcta visión, sí que está adaptada, pasan cosas, y aquí aparece el artista, y no, ¿ves? No aparece absolutamente nada. Teclas de cursor, esas también podrían ser válidas, tab, nada, no, simplemente. Y aquí el contraste es mínimo, el contraste que vemos, aquí tenemos las opciones, entonces un azul sobre un color un poco más oscuro, no sabría decir cuál es, si es un rosado, no es un color muy contrastado. Hola, estamos aquí con Guillermo, compañero de piso de Pera. Le vamos a hacer unas preguntitas a ver si es diferente vivir con una persona con discapacidad o no, o cómo se van desenvolviendo en su día a día. Aquí en el piso. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, y era para ver, tú con Pera vives en este piso, ¿y cómo va saliendo el día a día? Los dos os repartís las tareas, intentas que todo esté en orden para que no se pueda dar un golpe, ¿no? ¿O cómo va la vida aquí? Primero que nada, acá no se cambia nada. Todo se mantiene en su lugar por lo mismo, porque él tiene que tener un control de dónde está cada cosa siempre. Sin mover ningún mueble, él se organiza en sus cosas. Primero que nada, lavar su ropa, hacer su habitación, hacer su cama. A ver, no le doy las tareas prácticamente de la cocina, porque eso lo puedo hacer yo. Aparte, el piso no es tan grande. Me puede también, muchas veces me pasa la fregona. Él se encarga de los pagos, ir a los bancos, hacer todas esas gestiones, porque él lo hace muy bien. Ni yo lo hago así de bien. ¿Tú has vivido con otras personas que no padecían discapacidad? No. Normalmente yo, a ver... ¿Y qué crees? ¿Que sería diferente? ¿Que sería mejor, peor? En mi experiencia, he convivido mejor con una persona discapacitada visualmente que con una persona que ve. Me ha dado más problemas otra gente normal, entre comillas, por así decirlo. Sí. Pero vivir con Pere para mí ha sido, no sé, no te has tenido que adaptar, ha ido todo rodado. Nos hemos adaptado, ¿ya? Prácticamente es como esto, es como dibujar una raya yo para que él siga y él la coge y va detrás de la raya. Claro, a veces me equivoco y ahí donde, claro, él me va a entender, oye, para que vamos deprisa. Entonces ahí tengo que ir un poco más lento y va haciendo. Pero desde que he estado con él a la fecha ha evolucionado mucho. Él ha aprendido más con respecto a lo que es la faena de la casa o más que nada que las faenas de la casa es el convivir mismo, ¿sabes? Claro. Eso es lo más importante. A ver, con cualquiera puedes organizarte el tema de la casa, la cocina, aquello, pero el tema es más personal, es más íntimo. Vivir con él es mucho mejor. Aparte de vivir juntos, ¿compartís aficiones juntos? Podría ser un poco el teatro. He ido un par de veces al teatro. Con el poco... ¿Audiodescripción o sin audiodescripción? Porque claro, a lo mejor le tienes que contar tú un poco. Mira, muchas veces le he leído 5 libros completos, desde el perfume y... Ya, te lo lees tú y de paso, pues lo lees en alto, ¿no? Que yo disfruto leyendo libros. Me gusta, siempre he leído libros a la gente que no puede leer y a la gente que no sabe leer. Sí. Entonces le he leído libros y ya venía con esa experiencia. Entonces leerle los libros al Pere y disfrutarlos yo también. Entonces claro, cuando vamos al teatro voy más o menos dándole algunas pautas para calladito
¿cómo se dice? La expresión corporal que están tomando los actores en tal caso. Sí, sí. Mira, hemos compartido libros, ir a la playa, hemos ido muchas veces al gimnasio, pero el tema del trabajo, el que nos deja en forma ya, cortamos el cordón umbilical, ya, hace tus cosas aparte porque mis horarios, mi faena es muy distinta a la de él, ¿sabes? Ahora porque estoy de vacaciones y estoy aprovechando este tiempo para criar al cachorro. Pero las cosas en comunes que hacemos ya no las hacemos como antes, ya cada uno va haciendo ya un poco sus cosas más solo. O sea, Pérez hace su viaje solo, yo me voy viaje solo, él queda acá y vamos haciendo las cosas independiente cada uno, es que hemos sido independientes, ahora último eso cada vez vez más, bueno, ¿no? es muy bueno. Porque claro, y para la compra y eso le ayudas, porque claro, para el supermercado... No, para eso, a ver, normalmente voy yo solo, ¿vale? Porque claro, Pérez hace, mira, aquí está lo mío y ve a comprar y tú te encargas. Ya, claro. Entonces yo ya más o menos sé con este tiempo, sé lo que come, lo que no come, lo que no le gusta y lo que tiene que comer por obligación porque no hay más. Y pero normalmente ese tema de la comida, ir a comprar todas esas cosas, algunas veces va conmigo porque me va ayudando con bolsa. Ya lo demás es cotidiano y lo puede hacer él tiende la ropa, frega... Sus cosas va haciendo la vida. Y ahora está haciendo curso de cocina. Es que para mí es importante porque la verdad es que no me molesta cocinar todos los días, ¿vale? Pero es que cuando tengo una jornada de trabajo... Ya estamos aquí de nuevo, hemos visto el vídeo y ahora pues me gustaría comentarlo con Pera, ya que sales tú, que es tu casa y todo, ¿no? Entonces, hemos visto que te desenvuelves muy bien por internet. ¿Es importante tener un ordenador en casa, Pera? Yo pienso que en los momentos que corremos, sí, es súper importante. Lo que el añadido que una persona con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, tenga un ordenador es mucho más importante y con mucha mayor justificación. Hace años una persona no podía acceder, una persona con problemas de visión no podía acceder a una enciclopedia porque ocupaba muchísimo, o no podía acceder a las noticias de un periódico. Hoy por hoy sí. ¿Y cómo lo hace esta persona? ¿Cómo puede acceder? Pues explícanoslo. Yo lo sé, ya lo sabes que yo lo sé, pero bueno, hemos visto ahí un ordenador como cualquiera otro. Se le instala un software. Hay varios. Yo tengo concretamente el JAWS. Que es el más utilizado, ¿no? Sí, pero hay otro también. En Brasil se utiliza uno que es DOSBox. Bueno, hay diferentes. No mucho, pero sí que hay alguno más. Y bueno, pues con él reconoce la pantalla, lo que hay escrito, algún gráfico, te dice cuando hay gráficos, y entonces bueno, pues acceder a la información que puedes tener en una página web, en un archivo que te han dado para que te lo mires, de Word, en un pendrive. Accedes siempre a la información escrita. O sea, la que se ha descrito, ¿no? Porque las imágenes no las detecta o solo dice es una imagen. Dice imagen o gráfico, pero bueno, hay webs que tienen sensibilidad a aquellas personas que las crean. Entonces, es como en los periódicos, abajo tienes la explicación de la fotografía. Aunque una persona ciega o con muy poca visión no la pueda llegar a ver, esa foto, pero hay webs que te ponen abajo lo que es. Por ejemplo, la Wikipedia, muchas veces te aparece una foto y al lado te pone qué es esa foto, la imagen que está. ¿Falta concienciación para que se adapten todas las webs? ¿Hay webs no accesibles? Tú no puedes entrar en ciertas webs porque lo hemos visto en el vídeo que hemos entrado en una web que era un poco complicado, que te pierdes, que no puedes encontrar la agenda exactamente de los conciertos porque es imposible. O sea, me costó a mí visualizar dónde estaba y de lo pequeño que estaba, ¿no? Y yo me pasa lo siguiente, que las webs, hoy hay muchas webs que las quieren hacer muy visuales y claro, muchos aspectos los dejan pasar y uno de los aspectos es que esa web sea accesible.
Entonces, claro, hoy lo visual llama mucho, pero si tú haces un esfuerzo añadido y ese tema visual lo puedes compensar con una accesibilidad a esa web, entonces ya puedes tener mucho resuelto. Hay muchas webs que no están accesibles, y no solo desde una empresa, sino incluso desde los estamentos públicos, que hay un fuerte compromiso porque las webs estén totalmente adaptadas, y los estamentos públicos ni las tienen muchas veces. Se están haciendo pasos, pero bueno, poco a poco es un tema que requiere su tiempo, pero sí, también hay muchas webs que están adaptadas, por supuesto. Hay que avanzar, se supone que poco claro, a poco es que la vida se es conseguirá. Eso. La vida es una evolución y es un avance. Hoy tenemos una cosa así y mañana supuestamente debe ir hacia mejor, porque si va hacia peor, entonces no tiene mucho sentido esta sociedad, pero en fin, vamos todos ahí poco a poco, mejorando, sí. Y la concienciación, que es muy importante. Pero vamos a hablar un poco de lectura, ¿vale? Yo tengo aquí un aparato que voy a mostrar a la audiencia. Este aparato es el Daisy. Este aparato lo utilizan las personas con discapacidad visual para que te lee el libro. O sea, tú le pones el CD tiene que estar grabado en voz, por supuesto, y aquí pues te pasa capítulos, te pasa páginas, todo, ¿no? Se lo voy a dar a Pera, porque él es el que lo sabe utilizar, la verdad. Hoy quieren que haga una pequeña Sí, muestra. yo me gustaría que hicieras una pequeña muestra a la audiencia, a ver si se puede. ¿Lo puede coger? Sí, parece que está monitor ahí. Sí, yo creo que la está cogiendo, ¿eh? Y ahora, yo lo he conectado aquí, en este botón, está reconociendo que hay algo. Reconociendo que hay un disco. Disco. Entonces, necesito un tiempo. Comienzo del álbum. Aquí dice comienzo del álbum. Y ahora le damos un poco de voz. Poesías escritas por Pilar Rodríguez. Lector Albert de Jesús. Con toda mi admiración y afecto. Entonces, en este caso, es un libro que está ya grabado. Con estas teclas de aquí, mueves por capítulos. También puedes hacer con esta tecla de aquí una marca, porque mucha gente quiere hacer marcas por temas de estudios o simplemente que le haya llamado la atención algo, lo puede hacer. Con estas dos teclas de aquí puedes moverte por frases, estas dos de aquí, esta pausa. Es decir, es un aparato muy bueno porque puedes acceder a libros en Audesc, es decir, ya más profesionalizados, digamos, y libros en CD también que están grabados, que poco a poco las editoriales van editando. Y estos libros CD, que están en CDs, lo puede comprar cualquier persona, no solo es para una persona que vea, que tenga problemas de visión. Sí. Tú lo utilizas mucho, Pera. Yo lo utilizo y también leo en braille, el código en puntos, y en fin, también por internet. Es que la lectura es fundamental. Por lo menos para mí. Sí, yo considero que, en este caso vamos a apagarlo. Apagado. Yo considero que la cultura es necesaria y una de las maneras de llegar a la cultura es aprender. ¿Está apagado, crees? ¿Sí? Está haciendo la señal. Vale, apagado. Perfecto. Ya está. Sí, es muy importante la cultura y aprovechando este momento que me das, voy a mostrar a la audiencia también un cuento, El juego de los cuentos de Jorge Bucay, que es un audiolibro, ¿no? Y que nos gustaría que las editoriales se dedicaran a hacer exactamente esto. Poder mostrar, aunque lo hagan también en imprenta, que es necesario, por supuesto, también lo pudieran grabar en voz. Claro, porque, por ejemplo, hay personas mayores que les cuesta leer ya, han perdido visión, o simplemente una persona que no le apetece leerlo, simplemente tiene necesidad, tiene el gusto de escucharlo. ¿Por qué no pueden haber libros hablados? Claro, muchos más. Deberían sensibilizarse más las editoriales. Sé que en otros países se está haciendo y esperemos que nuestra cultura de lectura, que hay que decirlo, en España es menor a veces que en otros países, que esperemos que siga prosperando y que también pues puedan hacer esto, ¿no? Libros para vosotros, adaptados, o sea, es adaptar, además que también va bien tener, para aprender idiomas mismo, ¿no, Pera?
Si tú tienes un libro en inglés y también lo tienes en audio en inglés, tú sabrás pronunciar el inglés. Claro. Claro, o sea, es que todo que puede ser útil también para personas no discapacitadas, ¿no? Personas que no padezcan discapacidad visual. Exacto. Para niños y para personas adultas, como ha dicho Pera. Bueno, ya hemos hablado un poco de lectura y vamos a hablar de cultura, que ya también has mencionado. ¿Tú crees que la cultura es importante para personas que padecéis discapacidad? La cultura es importante para todo el mundo. Un pueblo culto es un pueblo que avanza. Y eso es así, no hay más. Aquel pueblo que tenga el conocimiento avanzará. Hoy estamos en una situación actual, en el contexto actual, donde aquellos que tengan el conocimiento, aquellos que tengan la cultura, aquellos que tengan el valor añadido, esos serán los países, esas serán las personas que tendrán un progreso. Bueno, la cultura es importante para todos. Sí. A ver, pero es importante, pero ¿tú encuentras oferta cultural adaptada para discapacidad visual? ¿Tú puedes ir al teatro, al cine y enterarte de todo perfectamente? Porque claro, sabemos que es importante la cultura para todos, pero de esto hasta que sea accesible para todo el mundo... Vamos a ver, en Barcelona ciudad sí, porque bueno, hay diferentes entidades, en este caso la nuestra, que día a día hacen trabajo para que los diferentes teatros, los diferentes cines, los diferentes eventos, poco a poco se vayan adaptando en el hecho de la audiodescripción. Una persona está viendo una obra de teatro, también le gusta una persona que no ve nada, saber que el actor entra y que va vestido de tal manera o que hace un gesto cual sea. Entonces, en las grandes ciudades sí, se está avanzando, pero claro, las poblaciones menores, pues bueno, cuesta más, pero bueno, eso es como lo que hemos estado hablando, es la lucha del día a día para que la cultura y en cierto modo el tiempo libre sea adaptado para, bueno, lo pueda disfrutar todo el mundo, simplemente eso, ¿no? A mí, Pera, el teatro hemos avanzado mucho, en ópera hemos avanzado mucho, pero en cine falta muchísimo, ¿no? Y también pues me gustaría decirles a todas estas personas que son directores o dueños, ¿no?, de cines importantes como el Cinesa, el Cine Balañá o todos estos cines, que por favor tengan en cuenta, ¿no?, que las personas discapacitadas visual también se quieren enterar de la película. Que hay veces que no toman esta concienciación, Pera. Exacto, si tienen algún tipo de duda, pues que se dirijan a la entidad y aquí pues se le dará por parte de los responsables las indicaciones y el apoyo para que esto se lleve a cabo. Es decir, en esta vida yo considero que si una persona tiene una voluntad de hacer algo y tiene un proyecto y quiere ofrecer algo, realmente lo puede hacer, solo es cuestión de ponerse a trabajar y ponerle ilusión, la vida es ilusión. Claro que sí, Pera. Hablando de ilusiones, una de tus ilusiones era venir a Barcelona y ahora vamos a... Tú eres una persona joven, ¿no? Bueno, creo que sí, ya sé, los 30, pero bueno. Y como casi todos los jóvenes, ¿qué ha pasado? Te has ido de casa de tus padres y has ido, pues, a buscar un piso y a compartir piso, ¿no? Porque las hipotecas están hoy en día que creo que es imposible a lo mejor acceder a un piso tú solo, ¿no? Estás compartiendo piso ahora con Guillermo, lo hemos visto, le hemos entrevistado. ¿Qué tal? ¿Te costó mucho encontrar un piso en Barcelona? Pues yo tuve suerte, no me costó mucho. Eran los tiempos donde, bueno, estaba la cuestión inmobiliaria, se movía demasiado, pero donde ya estaba tocando techo, ¿no? Fue curioso, yo tengo una anécdota, la forma de la que encontré mi piso, yo estaba caminando por la calle y bueno, me encontré con un señor, yo pregunté dónde había una agencia inmobiliaria, me indicó y yo soy una persona que creo que soy bastante sociable y le pregunté yo, ¿y usted no conoce a alguien que alquile o que algún apartamento? Y me dijo, pues mira, mi hija tiene un apartamento que lo va a vender, pero no está seguro, a lo mejor lo alquila. Y nada, nos intercambiamos teléfonos, yo me puse en contacto con esta mujer
Y bueno, pues llegamos a un acuerdo y fue rápido, la verdad, tuve suerte y fue en la calle. Yo no encontré en ninguna inmobiliaria, en internet, no, fue directamente en la calle. Por eso muchas veces el boca a boca hace mucho. ¿No? Sí, sí. Espera, no tenemos demasiado tiempo. Ya hemos visto cómo te desenvuelves en casa, las tareas en el vídeo. No creo que se tenga que reincidir en esto. Únicamente sé que estás aprendiendo a cocinar, que esto me parece interesante que lo expliques. Bueno, sencillamente yo necesitaba este curso porque, claro, te da una mayor autonomía, ¿no? Porque también siempre comiendo fuera como que no puede ser, ¿no? No puede ser, porque también, ¿sabes? También es muy caro y bueno, yo sé más o menos qué lugares son buenos para mí por los productos y el servicio. Pero bueno, el caso es que hay que cambiar un poco el chip y estoy haciendo un curso que viene una persona a mi propia casa de la entidad, de la Asociación Discapacitats Visuals de Cataluña, y ahí cocinamos pues las diferentes cosas. Esta persona, la Marley, me enseña las diferentes técnicas que yo he de utilizar y sí estoy aprendiendo. Creo que el proceso es lento, pero estoy aprendiendo, estoy contento. También estás aprendiendo portugués ya, y a esto José, un espectador que nos está viendo, ha preguntado por el chat si sabes más idiomas, y a mí me gustaría que explicaras pues eso, que estás aprendiendo portugués. Pues estoy aprendiendo portugués, estoy muy contento, de hecho es una lengua que me gusta. Creo que vamos a ver cómo van las cosas al final. El año que viene me presentaré a los exámenes que las autoridades brasileras me ofrecen para que tenga su titulación. Bueno, y hablo catalán también y un inglés un poco pésimo, pero bueno, para ir de viaje creo que aún me podría defender. Has viajado mucho también, esa es otra de tus aficiones. Bueno, cuando hay un poco de dinero sí, y sí, algo he viajado, conozco algún país. Bueno, es divertido viajar, porque viajar pues tienes experiencias, aprendes, tienes cultura. Es algo interesante, aparte de que te lo pasas bien, a mí me gusta, claro. Para acabar he preparado 3 preguntas que son un poco más profundas, podría decirse, más íntimas. Y bueno, pues son 3, a ver si nos da tiempo de contestarlas todas, porque nos quedan muy pocos minutos. Una es qué proyectos te rondan por la cabeza, la otra es si estás abierto al amor, y por último, qué esperas del futuro. A ver si me lo puedes resumir todo en uno. Vamos a ver. ¿Qué espero del futuro? Yo pienso que el futuro no existe, vivimos un tiempo actual, es el tiempo, yo sé que existe el tiempo X. En el tiempo X espero que pasen cosas importantes en mi vida, seguir evolucionando como persona, conseguir metas en mi vida. ¿Y el amor? ¿El amor qué me dices? El tema del amor, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver. Lo dejamos en un interrogante, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué proyectos te rondan por la cabeza? A lo mejor el cambio de empleo, o a lo mejor otro. Bueno, el cambio de empleo será un poco más a largo plazo. Quizás, no sé si lo llegaré a conseguir. Creo que yo he sido una persona que cuando me he planteado un objetivo, prácticamente siempre lo he conseguido, porque he trabajado, he luchado por ello. Pero proyectos, bueno, sí que los hay, pero tienen que ir concretándose un poco con el tiempo, la verdad. Pera, muchas gracias por haber venido aquí en mi debut como presentadora de este programa, sustituyendo a Manel. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos por haber estado una noche más aquí con nosotros. Os esperamos el martes que viene. No estaré yo, no podéis contar conmigo, pero ya volveré, no os preocupéis. Haremos cosas, muchas cosas. Siempre estamos intentando luchar por nuestro colectivo e incluso por los demás colectivos de discapacitados. Y bueno, buenas noches a todos y encantada de haber podido conducir este programa y haberos acompañado esta hora.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Senadis, www.senadis.gov.cl. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.